de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia. Empero, gracias a Dios, que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Y libertados del pecado sois hechos siervos de la justicia. Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto, pues, teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Puedes sentarse, hermano. Bueno, entonces aquí esta carta, esta porción de Pablo a los romanos, habla de cómo antes era siervo y nosotros también éramos siervos del pecado. Pero ahora los creyentes, los cristianos, y ellos allá en su tiempo también habían cambiado. Ya no eran esos siervos del pecado, sino siervos de la justicia. Y sobre ellos que vamos a hacer esta corta meditación en esta tarde, sobre siervos de la justicia. Antes pues éramos siervos del pecado y todos nosotros lo sabemos muy bien, ¿no? Que andábamos en esos caminos de injusticia, de concupiscencias, de iniquidad. Y mientras estuvimos tratando de cumplir tal vez con la ley, porque nos decían que teníamos que obedecer los 10 mandamientos, pues yo que crecí en la iglesia popular, eso era lo que nos decían siempre, tanto en la escuela como cuando debíamos de ir a la misa, y eso es lo que se nos recalcaba, que debíamos de cumplir los 10 mandamientos. Entonces, pues, en ello nos esforzábamos, ¿no? En cumplir la ley, así como hacían los judíos y como todavía tal vez muchos judíos que no se han convertido siguen haciendo. Ellos se esfuerzan por cumplir la ley lo mejor que puedan, ¿cierto? Todo se esfuerza por al máximo hacer ese seguimiento y cumplimiento de la ley, tal cual está en la Torá. Nosotros pues también, como decía, estábamos ahí esforzándonos por cumplir la ley, sin entender muchas cosas, ¿no? Del amor, de la misericordia de Dios, conocíamos la ley, porque era eso lo que nos enseñaba y se nos daba a entender lo que medianamente podíamos. Y después, ya cuando nosotros, por su misericordia, Dios permitió llegar a través de alguien a nuestras vidas, pues ya dejamos nosotros de estar esforzándonos por cumplir la ley y más bien cambiar para volvernos esos instrumentos ya no de pecado, no, que nos llevaban a la muerte, que íbamos fijo a la muerte, y que nuestros pecados estaban enseñoreados de nosotros y estábamos muertos, ¿no? En nuestros delitos y pecados estábamos muertos ya en vida, pero ya estábamos muertos. Y como lo dice acá la palabra, porque estábamos en todo ello. Y acá la pregunta de Pablo es, pues, que pecaremos porque no estamos bajo de la ley, sino bajo de la gracia. En ninguna manera. Porque tal vez nosotros decimos, bueno, ya no estamos bajo la ley, ya no tenemos que cumplir esos mandatos, esa ley, pues ya no los tenemos que cumplir. Porque gracias al Señor Jesucristo, por gracia, nos salvó. Sin que tuviéramos que pagar ni hacer nada, ¿cierto? Ningún esfuerzo.
gracia, nos dio ese regalo de la salvación, del perdón, de la salvación. Y entonces pues Pablo pregunta, ¿no? Entonces nosotros, como no estamos bajo la ley, entonces podemos pecar, podemos seguir pecando, y como la gracia no nos pidió nada el Señor, no nos pidió nada y nos dio gracia a la salvación. Entonces dice, no, de ninguna manera, no es así, porque luego hace una pregunta que aclara esta idea, que nosotros, si bien no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no es para pecar, que estamos bajo la gracia ahora, que vivimos bajo la gracia de nuestro Dios a través de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Ya entonces nosotros estamos libres de ese yugo del pecado y sus frutos, ¿no? Entonces ya podemos mantenernos por la gracia de nuestro Señor apartados del pecado, apartados de toda iniquidad, de todo aquello que nos separaba de Dios y que en realidad no éramos conscientes, tal vez nosotros, que yo no era consciente. Yo sé que iba a uno y había una palabra y todo eso, pero yo no entendía absolutamente nada. No sé, era como si fuera algo que me estuviera siendo enseñado en otro idioma, y yo no entendía absolutamente. Y es cuando uno viene a Cristo que como que siente ese acercamiento, ¿no?, a la verdad, y la palabra empieza en nosotros a hacer un efecto especial, porque la palabra lo que nos trae es esa luz. Amén. Esa luz del Señor, esa luz de Dios. Amén. Empieza cada vez que leemos y cada vez que se nos enseña, entonces como que la luz en esas tinieblas que había dentro de mí se empezó a abrir, la luz de la palabra de Dios, del amor de Dios, y empecé a entender muchísimas cosas. Y yo entonces ya empecé a hacer la comparación entre ello, lo actual y lo pasado, y yo decía, bueno, hay algo que me llena y algo que ya no me deja seguir ese camino, sino que me está llamando hacia otro camino, hacia ese camino. Y yo hice la decisión un día. Entonces ya yo estaba dividida, iba allí, iba allá. Y un día decidí, no, ya sigo acá, amén, por este camino. Amén. Y seguí el camino, ¿no?, de la gracia, del amor de Dios. Y no, voy a seguir acá. Y empecé Dios me empezó a ministrar de su palabra, y empecé a creer y a ver otras cosas que no había visto, y las que no había podido creer porque no las conocía, no las entendía, no sabía cómo era. Y me empezó a abrir ese camino, ¿no? De ese camino que dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es luz para nuestro camino, es esa lumbrera que alumbra para nuestras vidas, ilumina nuestro camino. Y entonces, aunque estemos bajo la gracia, no es para pecar, hermano. Y pues uno dice, sí, no es para pecar, pero a veces, como la palabra también nos ha hablado en estos días, esa carne todavía lucha, ¿no? O sea, lucha contra el espíritu, lucha contra lo que nosotros sabemos que debemos de estar haciendo para cada día ser santificados, pero esa carne lucha y a veces nos gana a nosotros humanos, ¿no? Y después pues tenemos que ir a nuestro Dios, dice. Entonces no podemos volver a someternos bajo el yugo del pecado, porque eso era lo que en realidad estábamos viviendo, bajo el yugo, bajo la servidumbre del pecado. Vivíamos, era para servir a la carne. Y el servir a la carne, pues es servir al pecado. Es tener el yugo del pecado pesando sobre nosotros. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu, llenos de todo eso. Entonces, pues ahí no puede haber entonces esa vivencia de la libertad,
de la libertad, que fue lo que nos dio el Señor Jesucristo. Amén. Libertad, nos libertó, terminó con ese yugo, rompió ese yugo del pecado que teníamos sobre cada uno de nosotros y nos dejó y nos hizo libres. Amén. Libres. Amén. Libres. Y luego dice Pablo aquí en el versículo 16, dice, ¿no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Entonces dejamos ese yugo, pero entonces adquirimos compromiso con otro Señor. Y entonces empezamos a servir a ese Señor, al Señor de la vida, al Señor de la libertad, a nuestro Dios. Entonces ya no volvimos a ser los siervos del pecado, sino siervos de Dios. Amén. Siervos. Y esa palabra siervos implica muchísimo, ¿no? Es servicio, obediencia, entrega. Y eso es lo que Pablo acá les pregunta, ¿no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois esclavos? ¿Sois siervos de aquel a quien obedecéis? Y es la verdad. Y cuando en una predicación la hermana nos decía que ya no somos siervos del pecado, sino siervos somos esclavos, siervos de Jesucristo, del Señor. Y es verdad, yo no, dice, oye, o sea que yo cambié una esclavitud por otra. Pero qué diferencia. Es así, pero qué diferencia, ¿no? Porque cuando estábamos sirviendo al pecado, pues la ganancia no era para bien, ¿no? Ahora, siervos de Dios, la ganancia es para bien. Los frutos son para bien, ¿no? Entonces, tenemos que, pues es difícil, a veces no somos conscientes de eso, que si nosotros somos siervos de Dios, debemos, como dice acá Pablo, pregunta, es para obedecer. Obedecer como siervo, ¿cierto? Todo siervo tiene que obedecer a su amo. Tiene que obedecer a su amo. Antes, pues cuando existía lo que se llamaba la esclavitud, pues esos siervos eran totalmente, de verdad, esclavos de ese amo. Era todo lo que dijera el amo, como dijera el amo, el tiempo que fuera necesario. Servir, ¿no? Y ese servicio era como más bien por obligación, porque pertenecían a ese amo. Habían sido vendidos a ese amo. Y nosotros no fuimos vendidos al Señor. Él nos compró. Él nos compró con su preciosa sangre, con su amor, por su amor, dio su sangre, dio su vida para comprarnos, para que no fuésemos más siervos del pecado y estuviésemos al final en pérdida, perdidos, porque estábamos perdidos en todos nuestros pecados. Pero no, Él nos hizo sus siervos, pero porque Él pagó por nosotros, pagó para darnos esa libertad, pagó con su vida. No como esos otros siervos que por unas cuantas monedas eran comprados por su amo para servirle por el pago que los había comprado. Le pertenecían a él. Nosotros, por fe, pertenecemos a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a quien nos compró, pero nos compró para vida, para libertad y para que nosotros le obedezcamos, como dice acá Pablo, dice, siervos de aquel a quien obedecéis. Y si nosotros obedecemos a nuestro Señor, a nuestro Dios, pues somos siervos. Y si no queremos obedecerle a Él, si no queremos ser siervos de Él, si nos rebelamos contra nuestro Señor, entonces, ¿de quién volvemos a ser siervos?
siervos del pecado. Y entonces, ¿cuál será el fruto de esa servidumbre al pecado? Pues la muerte. Pero si obedecemos a nuestro Señor, si no hay rebeldía en nuestros corazones, sino al contrario, mucho amor, mucho reconocimiento a ese Dios, entonces dice que ahí entonces de la obediencia sería para justicia, no para muerte, sino para justicia. Y acordémonos que ¿quién es la justicia? Pues Dios, ¿cierto? Dios. Dice en el versículo 17, empero, gracias a Dios, que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Entonces nosotros, gracias a Dios, como dice aquí, como dice Pablo, ¿no? Gracias a Dios que fuimos, pero ya no somos esos siervos para mí, sino para mí. Y que cada día pues nosotros estamos con la ayuda de Dios esforzándonos por mantenernos en esa fe que nos fue transmitida a través de la palabra de Dios, que ha crecido en nuestros corazones, nuestros corazones también como ese anhelo, ese deseo de obedecer a Dios, no como por miedo, sino por amor, por gratitud también, porque ya no somos esos siervos del pecado, sino que nosotros de corazón y en verdad deseamos obedecer a Dios, deseamos ser gratos delante de Él, deseamos que seamos en verdad bien recibidos, bien aceptados por Dios, porque Él ve en nuestros corazones, ve todo de nosotros y hasta aún lo más secreto, y no podemos ocultarle a Él, pero que a pesar de todo lo que Él ve en nuestro corazón sea grato delante de sus ojos, delante de su mirada, y que nosotros estemos en verdad haciendo, ¿cierto?, en nuestro corazón es esa entrega total para la obediencia a Él, en gratitud. Entonces ahora somos esclavos ¿para qué? Para obediencia a la justicia, al Señor que nos libertó, y no debe ser algo que pese, que sea como nos dice la hermana gravoso, sino que debe ser algo que más bien como que nos dé esa libertad, sienta uno es algo especial que uno siente cuando uno en verdad está haciendo las cosas como a Dios le agrada, como Dios quiere que las hagamos. Uno siente algo muy especial, que es algo como que lo hace sentir a uno liviano, internamente muy bien, ¿no? Entonces, con esa libertad que es especial, la libertad que Dios nos da. Vamos a Romanos 8:2, que nos dice la palabra. El versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libertó. Dice la ley del pecado y de la muerte. Y es algo que a veces uno como que no mantiene presente ahí en su mente, ¿no? De que el Señor nos libertó de la ley del pecado y de la muerte. Y ese es un yugo difícil. Solamente el Señor Jesucristo podía liberarnos de esa ley del pecado y de la muerte. Solamente
Nosotros por nosotros mismos no hubiéramos podido hacer nada. Él fue el que con su misericordia, su amor y por gracia, como leíamos, nos hizo libres, totalmente libres. Y por gracia nos dio esa libertad. Y entonces ya nosotros cada uno somos responsables de cómo aprovechamos esa gracia, ¿no? Sí. Entonces, como si nos, así, para nuestra vida cotidiana, estuviésemos en una gran dificultad económica, digamos así, y de pronto llegara alguien y le dijera, mire, ahí está esto. Y es exactamente lo que usted o lo que yo necesitamos para quedar libres de esto, de ese peso, de esa deuda, de ese tormento, libres. Y pues nos entrega, ahí está, haga con ella. Entonces, usted decide si sale de esa deuda o se la gasta en otra. Usted es libre, ¿no? Así, a nosotros nos dieron esa libertad. Y el propósito del Señor era que fuéramos para obediencia. Amén. Para obediencia a Él. Pero nosotros decidimos si en verdad vamos a obedecer o vamos a hacer otra cosa. O vamos a volver atrás, como le dice también Pablo a los Gálatas. No sé por qué iban tan bien y se devolvieron, ¿cierto? De la libertad que les había sido dada, se devolvieron. No podemos devolvernos, porque ahí sí, nada tendríamos que hacer. No hay quien, porque ya el Señor lo dio todo y lo hizo todo por nosotros. Porque el Señor Jesucristo condenó el pecado en su carne. Él llevó allí en la cruz, en su cuerpo, nuestro pecado y lo condenó allí en la cruz. Entonces, por ello mismo, nosotros tenemos que reconocer esa gran misericordia, esa gracia tan grande que hizo posible que nosotros fuésemos libres. Dice en el versículo 17: Pero gracias a Dios que aunque fuiste siervos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Y en el 18: y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Siervos de la justicia. Es algo que debemos todos los días recordar. Somos siervos de la justicia. Siervos de la justicia, siervos de Dios, siervos del Señor. Entonces, sí, gracias a Dios, Él nos dio a su Hijo, porque, pues, para libertarnos del pecado, por el cual estábamos condenados a muerte. Pero Él nos libertó, y por ello debemos obedecer la palabra de Dios, obedecer a Dios, obedecerlo por ese amor tan grande, con amor nosotros también, y mantenernos en esa libertad que nos fue dada por el Señor, y como siervos de la justicia siempre debemos creer en el justo, en Dios, seguir su palabra siempre, y mantenernos en el camino de esa libertad que el Señor nos trazó, el camino que Él nos trazó, y cantamos, ¿no? Ese coro que Él lo trazó del Calvario, ¿sí? Debemos mantenerlo siempre en nuestra mente, en nuestro corazón. Él nos trazó ese camino, Él abrió ese camino, esa posibilidad de la cual nosotros estábamos apartados, estábamos lejos, perdidos, pues totalmente extraviados, pero no. Él con su amor al Padre y con el amor también del Hijo, entonces pues hicieron posible que nosotros pudiésemos recibir esa libertad y seguir ese camino, ¿no? La obediencia, sí, muchas veces enfrentamos muchas cosas que nos ponen mal en nuestra vida, sea del aspecto que sea, pero es mucho más lo que recibimos en Dios que si lo dejamos, que si dejamos a Dios, ¿cierto? Si lo dejamos, no hay esperanza.
Fuera de Él no hay esperanza. No tenemos a quién acudir. No tenemos a quién acudir. Esa es la diferencia con el mundo, ¿no? Con los que siguen muertos y esclavos del pecado. La diferencia que nosotros tenemos toda la esperanza, nuestra esperanza está en Él, que sabemos que Él es nuestro Salvador, nuestro sanador, es nuestro sanador, es nuestra torre fuerte, que nos fortalece y el que nos ciñe de poder tomar el coro para poder caminar, para poder seguir a pesar de todo, porque el camino para los cristianos no es fácil, no es fácil, no es fácil. No es fácil que podamos tantas cosas por nuestras propias fuerzas como seres humanos vencer. No. Las tentaciones son fuertes, las pruebas a veces son muy fuertes y si no hay una fe realmente afianzada en nuestro Dios y no tenemos toda nuestra esperanza en Dios, pues no vamos a poder seguir adelante, ¿no? Entonces debemos siempre, como dice acá Pablo, seguir adelante y no desfallecer, sino continuar. Dice en el versículo 18, él creyó en esperanza. Bueno, voy a leer desde el 17 porque pasé al 17. Versículo 17, como está escrito, me salté, estoy para el 19. Sí, voy es para el 19 ya. Dice en el 19, dice, humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Entonces, acá aconseja, ¿no? Desde su sentir como también carne, nosotros como humano, está aconsejando a los demás como humanos también, que así como antes había esa disposición para servir a la carne, para servir al pecado con nuestros miembros, para servir al mal con nuestros miembros, para satisfacer a la carne con nuestros miembros, así nosotros también debemos dejar todas esas, ya dejamos todas esas cosas y si algo que debemos dejar eso, para más bien usar esos miembros para servir a la justicia, para servir para algo importantísimo que más adelante nos menciona, que es que nosotros debemos siempre estar buscando con nuestros miembros presentarnos en santidad, ¿cierto? En santidad. ¿A quién? Dice, esa es la parte final, dice, así ahora, para santidad, presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Con nuestros miembros, ¿cierto? En santidad, para santidad. Y eso es lo que cada día nosotros debemos de estar esforzándonos. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros busquemos y andar cada día más en santidad, que cada día seamos más esos que anhelan y que buscamos apartarnos más para Dios, vivir para Él, en todo lo que hagamos y en todos los espacios donde estemos, que en verdad en nuestras vidas haya ese reflejo, a pesar de que muchos vamos a encontrar que chocan, ¿no? Por ello, y nos dicen que no, que es porque nosotros nos volvimos egoístas, que somos egoístas, que somos apartados, que somos, no nos gusta compartir con nadie, no. Es porque ellos entienden las cosas de una manera y nosotros sabemos por qué. En la verdad de Dios, que nosotros tenemos que buscar, debemos buscar y debemos andar cada día buscando esa santidad, santificarnos cada día, ir dejando cosas.
que no nos hacen libres, sino al contrario, que están de pronto impidiendo que nos sintamos bien delante de la presencia de Dios, impidiendo tal vez muchas veces que podamos servirle con verdadera libertad, porque eso es lo que nos puede pasar cuando dejamos de buscar la santidad y empezamos como que a darnos muchas libertades, por ahí que no convienen y que lo que empiezan es a contaminar nuestra mente, nuestro corazón. En nuestro corazón empiezan a crecer cosas que no son buenas. Y como lo dice la palabra de Dios, pues del corazón es que nacen muchas y salen las cosas que son malas, que contaminan. Pues decía el Señor Jesús, ¿no? Es que lo que sale de dentro del corazón es lo que contamina al hombre, ¿cierto? Es lo que sale del corazón. Y es que ahí es donde se forman los pensamientos o las cosas malas, ¿no? Allí se van levantando, se van creciendo, y si no se tiene ese cuidado de mantenernos siempre en santidad para estar en la presencia de Dios, pues es difícil, ¿no? Servir a la justicia, como dice acá Pablo. Entonces, siempre, como hacia antes había esa disposición para lo malo, ahora la disposición debe ser para todo lo bueno, para esa búsqueda de la santidad. Y pues nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo que tenemos. Que Él pudo, era carne, por ello, eso lo hizo el Señor, de que se hizo carne para enfrentar todas las tentaciones en todos los aspectos y venció. Nosotros contamos con su ayuda, con su presencia, con su palabra, con sus enseñanzas. Entonces, tenemos que más bien siempre tener presente ese ejemplo de Él, de todo, cómo lo hacía Él, porque Él era santo a pesar de todo. Así Él dice que lo criticaban porque iba a comer con los que eran tal vez robaban, no sé, todos aquellos que ellos, los fariseos, los tenían como mala gente, ¿cierto? Pero dice la palabra de Dios, pues, el Señor les decía, no, es que los enfermos son los que necesitan al médico. Entonces, Él siempre estaba allí donde sabía que estaba la gente necesitada de la libertad del pecado. Entonces, Él estaba allí, hablándoles, compartiendo, y no era para simplemente comer, ¿cierto? Simplemente para estar allí dialogando con ellos, ¿no? Era porque Él siempre tenía la enseñanza, y el principal objetivo, la salvación de esas almas, por encima de todo. Y nosotros, pues, primero la salvación de nuestra, debe ser nuestro objetivo siempre. Y mantenernos siempre separaditos para Dios cada día. Y pues a veces somos tercos y mantenemos ciertas vivencias que uno ve con el tiempo que son negativas para la vida de uno, que espiritualmente lo afectan, porque le alteran esa paz, esa tranquilidad que uno debe tener como cristiano. Nuestra vida debe ser en paz, llevar nuestra vida en paz, en tranquilidad, con esa certeza de que Dios está con nosotros, porque nosotros estamos verdaderamente delante de Él, y en esa certidumbre que estamos haciendo bien lo que Dios desea que nosotros hagamos. Entonces, que en verdad, pues a veces sí necesitamos como replantear cositas y cambiar, dejar para poder servir verdaderamente, plenamente a nuestro Dios como debe ser, como a Dios le agrada, ¿no? Porque a veces pensamos que a Dios, no, es que así está bien, y yo sé que Dios lo acepta, no. Es como a Dios le agrada que nosotros hagamos las cosas. Dice en el versículo,
Bueno, entonces nosotros debemos estar siempre en ese camino de la santificación, día a día. Importantísimo, ¿cierto? Cada día. Vamos a ver en 2 Corintios 6:17. Segunda carta a los Corintios 6:17. ¿Qué nos dice? Dice la palabra de Dios: por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces aquí el Señor hace ese llamado, ¿no? A salir totalmente de todo aquello donde andábamos antes, a salir de todo eso, dejar todo eso. Así nos implique dejar muchas cosas que amábamos. Y yo sé que a todos nos implicó dejar muchas cosas que amábamos. Entonces tuvimos que dejar, apartarnos de todo eso, salir de todos esos medios, de todas esas costumbres en las que andábamos, para ser agradables delante del Señor, porque además no era bueno para nuestras vidas en ningún aspecto. Dice, y no tocar nada. Y Él dice que nos recibirá. Él siempre está esperando, ¿no? Que nosotros dejemos, nos vayamos apartando, que vayamos dejando todo aquello que es malo, que es negativo, que nos puede contaminar, que nos puede llevar a dejar de obedecerle a Él, dejar de tener esa comunión perfecta con Él. Porque cada día lo que debemos de vivir perfeccionándonos es en esa comunión con Dios, perfeccionando nuestra comunión con Dios, para poder lograrla plenamente. Pero si no dejamos todo ello, si no nos salimos, si no nos apartamos, pues difícil, ¿no? Difícil que el Señor nos reciba. Dice, hay que salir de medio de ellos, hay que apartarse, no tocar, dice el Señor, y yo os recibiré, O sea que cada día en ese camino de la santificación implica muchas cosas, muchos procesos, ¿no? Que esa es nuestra vida. La vida del cristiano es un proceso. Desde que empezamos, dimos nuestros primeros pasitos, así no haya sido desde el inicio que hicimos la oración de fe, sino que nos demoramos tiempo para hacer esa oración de fe, de aceptación del Señor y empezar como esa vida verdaderamente cristiana. Es un proceso que hemos vivido y debemos seguir todavía en ese proceso. Y yo creo que será hasta el final que debemos continuar cuidando, llevar paso a paso ese proceso lo mejor posible delante de Dios, porque hay muchas cosas difíciles, pero Dios nos ayudará, el Señor nos ayudará, dice que Él nos recibirá y Él nos dará la sabiduría y la ayuda para continuar, y no debemos olvidarnos de siempre continuar adelante en búsqueda de la vida, ¿no? Porque eso es lo que esperamos, es el pago de esa obediencia, de ese servicio a la justicia, pues la vida eterna. Nosotros esperamos, ¿no? Lograr ello, y para ello pues tenemos que muchas cosas dejar y muchas cosas que podemos hacerlo sin tanto sufrimiento. Es posible si nosotros tenemos nuestra fe puesta en Él. Y si tenemos nuestra vista, ¿no? También como humanos en Dios, que es mejor. El versículo 20 dice, porque cuando fuiste siervos del pecado eras libres acerca de la justicia. ¿Sí? Creo que nosotros ninguno nos deteníamos a pensar en esos tiempos si Dios en verdad estábamos bien delante de Dios. Creíamos siempre que estábamos bien, perfectos que estamos. Pues yo pensaba eso, ¿no? Que estaban perfectos, que si algo esto, entonces iba allá y decía, bueno, mire que acúsenme que yo hice esto.
esto y entonces haga esto y ya, libre, tranquilamente, pero en realidad en eso no hay ninguna relación con Dios. Pues ahora lo pienso, ¿no? Que uno, pues no había una relación con Dios, porque no conocíamos al Dios verdadero, no conocíamos ni al Señor, verdaderamente no lo conocíamos. Entonces, nosotros, pues antes siervos del pecado, pues no teníamos ningún compromiso real con Dios, ningún compromiso realmente, no lo estábamos llevando a cabo porque no conocíamos y pues todo nos parecía bien, ¿no? Todo bien, todo está bien. Pero cuando viene ese conocimiento, ese encuentro, entonces ya empezamos a tener esa certeza, ese conocimiento real y uno ya empieza a ver, no estoy bien con Dios. Ya no, yo no estaba sirviendo a Dios, estaba sirviendo al mundo, igual, sirviendo al pecado, igual, no pasaba nada, y no. Pero ya llega esa certeza y es algo especial, ¿no? Ese conocimiento de Dios realmente, esa vivencia de la presencia de Dios, del amor del Señor Jesucristo, de su muerte, de su resurrección, y es otra cosa totalmente diferente para la vida. Uno ve y dice, no, ya me interesa, yo quiero, yo anhelo es servir a Dios. Yo anhelo vivir de verdad lo que dice la palabra de Dios. Entonces, es algo completamente diferente. Entonces ya viene ese servicio de verdad para justicia, para justicia, para justicia. Y dice en el versículo 21, ¿qué fruto pues teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Sí, nos avergonzamos de todo lo que hacíamos, ¿no? Muchas veces, ya le pedimos perdón a Dios y sabemos que Dios en su infinita misericordia nos perdonó. Nos perdonó, ¿cierto? Y ya somos libres de ello, libres totalmente, perdonados, limpios por gracia. Y porque el fin de ellas es muerte, porque el fin de ellas es muerte. Y entonces, ahora sí somos conscientes, todo eso era muerte. El fin, si hubiéramos perecido o hubiéramos muerto en ese tiempo, habríamos ido a muerte eterna, ¿no? Pero ahora dice en el 22, mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Mira, qué cosa tan grande, ¿no? Y tan importante, y tan supremamente importante, ¿cierto? Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, siervos para Dios, dos cosas importantes. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Eso es lo que nosotros debemos mantener y seguir buscando, ¿cierto? Mantener la santificación que hemos recibido y seguir santificándonos, ¿cierto? Como dice la palabra de nuestra Padre, que pues el que es santo, sígase santificando, ¿no? Debemos de seguir. Y por fin, la vida eterna, ¿cierto? El fruto, ¿cuál es el fruto? La vida eterna. La santificación. Antes, ¿sí? Y por fin, la meta final, la vida eterna. La vida eterna. Eso para aquellos que hemos sido librados del pecado. Librados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿cierto? De la justicia de Dios. Entonces, el fruto que debemos de estar buscando y debemos presentar es la santificación, para así mismo recibir la vida eterna. Porque ¿qué pasa por el otro lado? Dice 23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte.
más la dádiva de Dios, el vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Pablo acá hace una aclaración muy importante, ¿no? Muy importante, que antes nosotros pues, como éramos esclavos, ahora somos libres. Libres y estamos llenos. Antes estábamos llenos de pecado, pero ahora estamos llenos de libertad. Somos libres, llenos de vida, de santificación, ¿cierto? De santificación. Y que el fruto del pecado, pues, era la muerte, ¿no? Y es la muerte. Y nosotros ahora, pues, el fruto que esperamos es la santificación y la vida eterna. La vida eterna. A veces uno lee a Pablo y le toca leerlo mucho para de pronto encontrar un versículo donde aclara todo. Gracias a Dios, entendí, estaba entendiendo bien, ¿no? Entonces, hoy nosotros como libres del pecado, entonces hermanos, ya no servimos al mundo, ni al pecado, ni a la carne, sino que nos mantenemos ahí, separaditos. Y nos esforzamos a veces y nos toca nosotros hacer como nos aconseja la palabra, estar examinándonos a ver en qué estamos yendo bien y en qué no estamos yendo bien, en qué nos estamos encaminados y en qué nos estamos como desviando, dejándonos llevar por ahí, por otro caminito más fácil. Entonces no, entonces tenemos que estar atentos a ello y recordar que somos esclavos y servimos a Dios, esclavos y servimos a Dios. Y por esto nuestro fruto debe ser la santificación cada día. Entonces ya nosotros cambiamos de amo, ¿no? Hermano, cambiamos de amo. Ya nuestro amo no es el pecado, no es Satanás, sino que pasamos del pecado amo el pecado, amo Dios. Dios es nuestro amo. Entonces hoy obedecemos a Dios, nos esforzamos cada día por obedecerle a Él, por tener presente su palabra y obedecerle. Y eso nos da libertad cada día, ¿no? Eso nos da libertad. Y usted póngase a pensar a ratos y siente esa paz, esa tranquilidad. Si uno está bien con Dios, está haciendo las cosas, está haciendo lo que Dios manda, Dios le permite sentir algo especial de paz y tranquilidad. Pero hay otros momentos en los cuales uno como que se rompe todo y esa paz como que se aparta y ahí es cuando uno empieza a afanarse, ¿no? Entonces, cada día debemos santificarnos más y más. Y en San Juan 8:36 también habla del cambio de la esclavitud al pecado, a la libertad en Dios. Porque eso dice claro, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, conoceremos lo que realmente es ser libres, libres totalmente. Y ese conocer la libertad de Dios tiene un resultado y es la nueva vida y la santidad. Que eso es lo que ha pasado en nuestras vidas, pasó en nuestras vidas, pasa y seguirá pasando, ¿no? Cada día seguiremos creciendo para esa nueva vida y en santidad también. En Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad. Amén. En la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Al yugo de esclavitud. Aquí los estaba Pablo exhortando, ¿no? Porque ellos habían como desviado ya del camino y habían dejado esa libertad y habían vuelto a otras cosas. Como el que es cristiano, pues dice ser cristiano X años
y de un momento a otro decidió devolverse totalmente, dejar y volver, devolverse en el camino. Entonces le pasa igual que le estaba pasando aquí a los Gálatas, ¿no? Dejaron esa libertad con que Cristo los había libertado y se devolvieron nuevamente a la esclavitud del pecado y a la muerte, ¿no? Y en 1 Tesalonicenses 4:3 habla de algo importante, que la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. Esta es la voluntad de Dios. Entonces, nosotros siempre debemos tener presente estos versículos que son como claves. Y estas tres palabras, libertad, santificación, vida eterna. Muy relacionadas, ¿cierto? La libertad, la santificación y la vida eterna. Amén, hermanos. Esa era la predicación de la palabra de Dios. El versículo clave de la enseñanza de ese capítulo está en el